Leo para ustedes Hechos capítulo 17, verso 16 al verso 23, en la bendición trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos y epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Como iglesia y como misión hay desafíos que cada año uno enfrenta como obra de Dios, como integrante de la asociación misionera. Formamos parte de un cuerpo y tenemos también, en cierta medida, como desafíos por el cual trabajar. Sencillamente así pudiésemos llamarle. Cada año hay un lema que identifica la obra y unifica el trabajo dentro del lugar donde estamos haciendo o sirviendo al Señor. Ese es parte del desafío. Yo quiero compartir en esta tarde bajo el tema Visión 2020, que es el lema que este año tenemos y nos convoca. Gloria a Dios. Entendiéndose sencillamente como un desafío de trabajo, de labor, de enfoque hacia lo que estamos haciendo para el Señor. Sencillamente como una metodología, un sistema que se emplea para la labor de la iglesia del Señor. Esto es por fuera de revelación bíblica o divina o celestial. Esto es sencillamente quietud personal de las autoridades, y luego entonces vuelcan ese desafío. Yo quisiera en esta tarde hablar de la visión que usted y yo como iglesia debemos de tener. ¿Qué tiene que observar la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Vemos igual que ve todo el mundo? ¿Observamos y miramos las cosas igual que los que miran las personas sin Dios? ¿Observamos y vemos todos iguales? Siempre se ha dicho que las cosas dependen de quien las observe y desde el lugar que se observe. Depende del momento que a veces uno está pasando. Y algunas cosas a veces pueden ser que en determinado momento de la vida me lleguen más o menos, según la situación. Eso es entendible desde un punto de vista humano. Ahora, como iglesia, tenemos que tener una visión para lograr entonces una misión en el trabajo, una labor, ver fruto de lo que deseamos. Y observando el texto que hemos tomado de lectura en esta tarde, me gustaría tal vez enumerar, remarcar algunos principios que tenemos nosotros en la palabra del Señor, que observando a uno de los hombres que en las Sagradas Escrituras, hermanos, dio mucho también por el Evangelio de Cristo, por la obra del Señor, nuestro hermano el apóstol Pablo,
Entendamos entonces que estos principios que Él tuvo, esta actitud que Él tuvo, van a enriquecernos a nosotros como creyente y como iglesia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Usted sabe que cuando no hay una meta por delante, vamos a cualquier lado sin rumbo y tal vez cualquier lugar que lleguemos no sea bueno. Ahora es distinto cuando tenemos una visión y vamos hacia un lugar enfocados también con un criterio bíblico o mirando las Sagradas Escrituras como el fundamento de la fe cristiana, y nos dirigimos entonces teniendo claro cuál es el objetivo, hacia dónde vamos. Eso es en la vida, hermanos, eso es en la vida siempre. Todos nosotros necesitamos tener claro qué queremos hacer. Eso lo hizo usted hoy en la mañana. Cuando se levantó tenía claro qué hacer. Las amas de casa, las que cocinaron hoy, tenían claro qué hacer. Y nos dijeron, vamos a tirar 2 huevos, revolvemos acá una remolacha y colamos el caldo. No, había algo claro, vamos a hacer tal cosa, y entonces hacia eso trabajar. Todos nosotros a diario tenemos cosas claras y metas concretas hacia dónde vamos, qué es lo que deseamos para lograr y ver el fruto. En la vida eso es así. Como iglesia, nosotros también tenemos que copiar ese sistema, que fue lo que Pablo hizo. Observando el texto que hemos tomado en lectura bíblica en esta hora, después de una corta estadía de Pablo, hermanos, en Berea, los hermanos lo llevaron entonces a Atenas para salvarlo de una persecución que venía teniendo. Mientras que ellos estaban en Berea, Pablo entonces pasó a Atenas, y así sucedió lo que el pasaje hemos tomado de lectura. En lo que narra es la estadía de Pablo en Atenas, mientras que los demás hermanos se habían quedado en la ciudad de Berea. Y ahí vemos cómo enfrenta él, o qué siente él en esa ciudad. ¿Cuál es el interés? ¿Y por qué había llegado a aquel lugar? Nosotros creemos que en la vida, hermanos, no hay casualidades. Utilizamos mucho esa expresión, ¿qué casualidad? Pero en la vida entendemos nosotros que hay propósitos del Señor. Se leía en el comienzo de la reunión, Jehová cumplirá no sus casualidades, sino cumplirá sus propósitos en mí. Dios es el Dios de propósito. Y en la vida no hay entonces tal casualidad. Yo caminaba en la vida y me tropecé con Cristo a los 15 años. ¿Casualidad? No. Hay propósitos de Dios, claro, definidos para nuestras vidas. Dios es un Dios de planes y lo quiere llevar a cabo. Usted y yo no somos casualidad o no somos algo inesperado en la vida. No somos, hermanos, sencillamente, hermanos, algo que surgió. O yo recuerdo, hermanos, que en una oportunidad había un hermano que estaba haciendo una cruzada en un país, y llega un joven a decirle, hermanos, me enteré en estos días algo y quiero quitarme la vida. Le dijo el evangelista. Y él le dice, ¿qué fue lo que sucedió que llevó a tu mente esa idea? Me dijo, yo soy el producto de 5 abortos que mi madre intentó hacerse, y después del 5º nací yo, pero no me esperaba. Ya habían acabado con otros y luego nací yo. No fui planificado, llegué yo a la vida. Es más, casi que me hubiesen dado muerte, dijo él. Entonces, ¿cómo quiere que viva? Me siento muy mal, me siento dolido, entonces tengo ganas de morir. Y él le dijo al evangelista, yo no veo lo mismo en ti, hijo. No veo lo mismo que tú estás viendo. Por el contrario, yo creo en los propósitos de Dios. Y en varios intentos de quitarte la vida no lo lograron. Y tienes vida y puedes vivirla. Ahora puedes disfrutarla. No fue entonces que el diablo quiso acabar contigo y Dios no hizo nada. Por el contrario, entendemos que Dios fue el que te dio vida y ahora puedes disfrutar la vida en Dios.
El que usted y yo estemos aquí en esta tarde, mis amados hermanos, no es una casualidad, es un propósito del Señor. Aunque hayamos nacido y estemos nosotros hoy en los caminos del Señor, eso es, hermanos, propósitos del Señor. Dios le habló a un joven, a un niño, a un muchacho, era ya un muchacho, un joven, y le dijo: desde antes que te formaste en el vientre de tu madre, te conocí. Dios nos conoce desde antes de formarnos. Por lo tanto, Pablo estaba en Atenas y no era casualidad, era un propósito de Dios. Por algo Dios le había llevado a ese lugar. No es casualidad que estemos aquí en la ciudad de Pando en esta tarde, en esta reunión, viviendo en la zona o zonas aledañas. No es casualidad, no es casualidad. Yo creo que hay un propósito del Señor. No es casualidad que en la vida nos hayamos tal vez conocido la pega o la unión o el imán Cristo. No es casualidad. Yo creo en los propósitos del Señor. Creo que Dios es un Dios de planes y los llevará a cabo. No es casualidad que usted en su vida, que usted en su hogar se haya salvado y que por su vida entonces Dios llegue al resto de su familia. No es casualidad. Hay propósitos del Señor. La luz entra en su hogar por usted que ha conocido a Dios. Y luego entonces esa luz se enciende en otros que tal vez no lo hayan conocido. No es casualidad, son propósitos del Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Pablo estaba en Atenas y no era casualidad, era un propósito del Señor. ¿Qué hacía Pablo en Atenas? ¿Cómo veía Pablo esa ciudad? Dice el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este versículo, hermanos, revela los sentimientos del apóstol al ver una necesidad, una ciudad con gran necesidad espiritual. Lo que Pablo está viendo en Atenas es una gran necesidad espiritual. Eso observa él de esta ciudad. La idea de este texto que dice su espíritu enardecía, habla, hermano, que había como una excitación, que había, hermano, como una agitación interna, había algo que él se sentía molesto. No puede ser. Mirando y observando todo eso, dice, qué increíble cómo la gente está entregada a la idolatría en esta ciudad. Cómo se han vuelto entonces tras ídolos y dioses que no son Dios. Cómo se han entregado esta ciudad a la idolatría. Allí estaba Pablo en Atenas viendo y su espíritu enardecía. Él estaba, hermanos, presente en ese lugar y observando ese lugar se sentía incómodo espiritualmente. Él veía y decía: qué tristeza, qué necesidad que hay, qué vacío que hay, qué necesidad de Dios, cuánta ausencia de Dios hay en las vidas, cuánta ausencia de Dios hay en los hogares, cuánta ausencia de Dios hay en la familia. ¿Lo ha notado? Cuánta ausencia de Dios hay en los matrimonios, en los muchachos. Cuánta ausencia de Dios hay en nuestra sociedad. Para que entonces la sociedad sea diferente, necesita estar Dios presente y que se le deje a Él guiar las vidas. Cuánta ausencia de Dios hay y las consecuencias que estamos viviendo en la ausencia de Dios en la sociedad. La sociedad se corrompe y se daña. La ausencia de Dios. La violencia crece desmedidamente. La ausencia de Dios. Y Pablo observaba esta ciudad y decía, y su espíritu, hermano, se sentía incómodo, diciendo: qué increíble, cuánta necesidad de Dios. Hoy, si usted mira mal a alguien, ya tan solamente cabe que esa persona se moleste y le pregunte: ¿por qué me está mirando? ¿Y por qué me mira así de esa forma? Y ya eso genera violencia y quieren ser agresivos para terminar ese diálogo que usted no gestó, que usted no inició, sencillamente porque se sienten mal. Hay ausencia de Dios. Las personas están irritantes, una sociedad, hermano, que Dios está ausente. Y Pablo estaba viendo la ciudad de Atenas y era así. ¿No se parece a la nuestra en el tiempo en que estamos?
No se parece al lugar donde usted y yo vivimos, que también hay ausencia de Dios. En la ciudad de Atenas, puntualmente, un historiador dijo: toda esta ciudad está entregada a altares, hay víctimas, templos y festividades por doquier. Es más fácil encontrar un Dios con minúscula que una persona. Por doquier había altar y lugares para sacrificar. Todo el mundo estaba entregado a la idolatría. Eso era algo, hermanos, que envolvía a la sociedad. Estamos en un día, hermanos, que tal vez cuando usted llegue a su casa, por solo hecho de caerle una información, no que lo busquemos, de caernos una información, veremos multitudes rindiendo su altar a la diosa del mar. Gloria a Dios. Estamos en una sociedad donde la ausencia de Dios, hermanos, es el grave problema. La sociedad corre, hermanos, y es idólatra. Tiene una necesidad de creer en algo y creer en lo que por ahí pase, gloria a Dios, y no en la verdad de Dios. Nosotros no adoramos a ningún objeto de eso. Adoramos al Dios creador de todas las cosas, cielo, tierra y mar. Todo Él lo ha hecho, todo Él lo hizo. Él es el único que merece nuestra adoración. Pero la sociedad de hoy en día no lo ve así. Nuestro prójimo no lo ve así. La visión que tenemos que tener: nuestro prójimo no observa las cosas como usted y yo las observamos. Nuestra sociedad no ve como usted y yo vemos, ven distinto. Por eso corren distinto. Pablo observaba esa ciudad y su espíritu enardecía viendo la gran necesidad. Atenas era una ciudad llamativa por varias razones. Primeramente, estaba construida de mármol, también espléndida en la arquitectura, de la cual todavía hay muestras. En ella se encontraba una de las tres universidades de la época donde se cultivaba la disciplina de la literatura, poesía, filosofía y matemática. Era un lugar llamativo cuando uno iba a verla como ciudad. Uno puede ir a un lugar y decir: qué bonito es esto, qué lindo se ve esta ciudad, qué lindo se ve este lugar, qué atractivo tiene este punto como turista. Pero Pablo no viajó como turista. No estaba allí viendo la hermosa ciudad, sino viendo la gran necesidad de Dios en esa ciudad. Por lo tanto, entonces, ese era el estado incómodo que él se sentía. Lo que le impresionó a él fue la ausencia de Dios, la condición espiritual de los habitantes de aquel lugar. Habían, hermanos, filósofos, poetas, escritores, científicos, grandes personas reconocidas para el mundo moderno. Viéndoles él, Pablo dice: no me llama la atención que esté en una ciudad donde hay muchas personas que han recorrido sus expresiones, todo el mundo. No me llama la atención. Lo que estoy viendo es una ciudad que tiene una gran necesidad de Dios. Estoy viendo una ciudad pecadora. No me llama la atención la mano cortada con los 5 dedos, donde todo el mundo va a sacarse la foto. Estoy viendo la gran necesidad de Dios que hay en esa ciudad. Estoy viendo el gran vacío, la gran necesidad espiritual que hay en ese lugar. Reitero, no está malo que usted y yo en algún momento miremos algún lugar como con ojos de turista. No está malo, yo no voy en contra de eso. Lo que yo estoy remarcando en esta tarde es la necesidad espiritual. Pablo estaba allí, no era un turista. Pablo estaba allí y decía: aquí hay necesidad de Dios. Hay que hablarle a la gente del Señor. Hay que hablarle a la gente de ese vacío que ellos tienen. Son muy religiosos, pero Dios no está presente. Dios estaba ausente de ellos. Por lo tanto, él veía la ciudad con una gran necesidad espiritual. Su espíritu, su visión misionera, hermano, le llevaba entonces a estar interesado por las almas de aquel lugar. La motivación por qué él estaba allí, la carga que él sentía, no era una carga social meramente, sino que era una carga espiritual
Y él decía, hay que hablarle del Señor a estas personas. Necesitan oír lo que yo ya he oído y recibido y que estoy compartiendo. Tengo un mensaje para ellos que ellos no lo han oído. Hay que compartirlo, hay que hablarlo. Gloria a Dios. Pablo supo decir, hermanos, y era este tipo de persona. 2 Corintios 10:16. Porque, y aquí anunciamos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Dice el apóstol, yo estoy deseando llegar y predicar la palabra más allá de los lugares donde ya se predicó. Mi deseo y mi inquietud no es ir donde ya Cristo es anunciado, sino que es ir donde Cristo no ha sido anunciado aún, donde las personas no han oído aún el mensaje de salvación. Tal vez nos llame la atención cuando le preguntamos a alguien, ¿ha ido alguna vez a una iglesia? Y nos dicen, nunca fui a una iglesia. Y uno dice, ¿cómo puede ser que nunca haya entrado a un templo, a una iglesia? Y no me refiero a la tradicional, me refiero a una iglesia cristiana. Y entonces no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado gente que me ha dicho, yo nunca he ido, nunca he estado en una iglesia. Y le preguntamos, ¿y qué esperas? Tienes que ir, tienes que acercarte, observa, prueba a Cristo. Si has probado todo y todo te falla, dice un coro, prueba a Cristo, gloria a Dios, prueba a Jesús, prueba al Señor. Y le tendemos una invitación. Vamos allá donde hay necesidad, donde nadie más fue. Vamos donde nadie ha ido a llevarles el Evangelio. Esa es la visión de Pablo. Pablo decía, mi preocupación es ir donde Cristo aún no ha sido anunciado. Hay graves problemas hoy en día cuando de repente, hermanos, hay competencia para que donde pongamos la iglesia. Gloria a Dios por las congregaciones e iglesias que se puedan abrir para predicar la palabra. Pero Pablo decía, pero yo tengo un cuidado de no ir donde ustedes ya fueron, porque no sería bueno. Mejor me voy a lugares donde no han ido nadie para hablarle del poder de Dios. Bendito el Señor. Yo conozco personas que van a visitar a creyentes. Personas que ya saben que son creyentes, van a visitarles, a evangelizarlos. Esa no era la visión de Pablo. Y quiera Dios que esa no sea la visión nuestra. Nuestra visión es ir a donde nadie ha ido para hablarles de Cristo, a quien nunca ha oído escuchar de Dios. Esas personas son las que tienen necesidad. Dice Pablo a los Romanos 1:5, 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 1 Corintios 9:16, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta la necesidad. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si yo no hablare el Evangelio. No me voy a jactar de que yo le hablé. ¿No ha escuchado alguno? Porque yo fui y le hablé y yo lo evangelicé y yo oré por él y yo lo convertí, han dicho algunos. Como que tienen el poder de convertir a alguien. Nosotros no tenemos el poder de convertir a nadie. Lo único que tenemos es el deber de hablarle de Cristo. Y si le hablo de Cristo y llegó a Cristo y permanece en Cristo, no tengo de qué gloriarme. Porque me es impuesta la necesidad. Yo tengo un deber ante esta sociedad, que es hablar de Jesús. No nos vamos a jactar, decir, llegó porque yo lo traje. No. Nadie nos trajo Dios. Dios utilizó, claro que sí, Dios utilizó diferentes medios o vasos para que usted y yo hoy permanezcamos en el Señor. Pero si yo le contara, y tal vez sea su caso, tal vez no sea su caso, si yo le contara que el vaso que Dios utilizó al poco tiempo ya no estaba más en Dios, si yo hubiera venido por la persona que me ganó, me hubiese ido con él.
Pero yo no vine por la persona que me ganó. Ese fue el canal, yo llegué. Ahora yo llegué por Cristo el Señor. Y usted y yo hemos llegado por Cristo el Señor. Y permanecemos por Cristo el Señor. Alabado sea Dios. Nadie se puede gloriar de anunciar el Evangelio. Es un deber nuestro anunciar el Evangelio. No podemos decirle testifiqué a 4 hoy. Amén, gloria a Dios. Sigámoslo haciendo para la gloria de Dios. Sin necesidad de información. Cada media hora, no hay un programa que dice nosotros informamos cada media hora, hay creyentes que informan cada media hora, sin necesidad de informar cada media hora. Hablemos y prediquemos y anunciemos y hagamos y sirvamos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la visión de Pablo en esa ciudad, gloria al Señor. Su trabajo, hermano, fue incansable, dice la palabra del Señor, verso número 17 de Hechos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían, gloria al Señor. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. ¿Sabe cómo era su labor? Diaria, cada día. ¿Y qué vas a hacer, Pablo? Voy a hablar de Cristo. Ya hablaste ayer, hoy ¿qué vas a hacer? Voy a hablar del Señor. Discutían. Esa debe de entenderse, hermanos, que él estaba enseñando y compartiendo la palabra. Dios no nos ha llamado a nosotros, y esto debe de entenderse de esta manera. Dios no nos ha llamado a nosotros a discutir con nadie, sino a predicarle de Cristo y hablarle del Señor. Ahora, el término discutir, entiéndase en un sano juicio. Cuando compartimos, porque surge esto, y hay preguntas, y uno habla, y otro expresa, y entonces se deja claro la verdad del Evangelio, se deja clara la enseñanza bíblica. No es que vamos entonces a entrar en discusión, no vamos a pelearnos, entre comillas, ¿no? Porque eso de pelearnos no suena bien en un ambiente cristiano, pero a veces utilizamos esa expresión. Nos peleamos, entre comillas, hablando de diferentes conceptos. Yo soy de los que levanto las manos para adorar a Dios. A mí me gusta levantar una mano, la mano derecha, izquierda, y con las manos en alto, y allá viene el otro, y a mí me gusta levantar las dos manos con las manos hacia arriba para alabar a Dios. A mí me gusta estar recto y ponerme de pie cada vez que se canta un himno en la iglesia. Y discutimos cosas como esas, y de repente afuera vemos que el mundo se pierde y hay una gran necesidad de Dios. Bendito el Señor, y de repente discutimos nosotros, no, a mí me gusta tal cosa y yo soy, esa es mi costumbre y yo si quiero discuto porque así el Señor lo enseñó. Miren, nosotros tenemos algunas costumbres dentro de la iglesia que no son dogmas, son costumbres que las podemos tener, amén, hacemos bien en practicarla, gloria a Dios, y nada más, suficiente. Si alguien de repente no se puso en pie a leer la Biblia, sentado, tranquilo, no hay problema por eso. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No vamos a entrar en discusión de cosas, hermanos, que son triviales y que vemos una gran necesidad afuera. Por lo tanto, pero entonces Pablo enseñaba por la mañana, por la tarde, al mediodía, en la plaza, en la sinagoga, donde quiera, compartía, hablaba, testificaba de la grandeza del Señor, del poder de Dios. Les enseñaba a ellos lo que ellos no tenían, gloria al Señor, lo que ellos no habían conocido. Su espíritu, hermanos, estaba viendo esa ciudad entregada a la idolatría, y había una gran necesidad de Cristo en esos lugares, y la idea, hermanos, era que él pudiera compartirle la palabra del Señor. Pablo no era una persona, hermanos, que sencillamente alguien decía, yo tengo la buena intención, mañana me voy a levantar con la buena intención de hablarle a alguien, por lo menos una vida del Señor. No, Pablo era de las personas que la intención la ponía en acción. Pensaba, pero hacía. No era de los que pensaba y luego veremos cómo lo voy a hacer. Tengo que testificarle de Cristo a mi esposo, voy a ver cómo lo hago en algún momento. No, él decía, por ejemplo, le agarramos y tomamos ese ejemplo y decimos, voy a testificarle, voy a hablarle del Señor. No lo voy a abrumar con palabras, no lo voy a saturar con palabras, no, le pediré a Dios la gracia para hablar cuando sea necesario y compartirle la fe que yo tengo. Y cuando me ve, ¿por qué estás tan contenta? Yo te voy a decir la causa de mi gozo. Gloria a Dios.
Y no te afligís por esto, mira el problema que estamos viviendo. Te voy a decir el por qué no me aflige como te aflige a ti. Gloria a Dios. ¿Y qué vas a hacer frente a esto? Haz algo. Yo ya estoy haciendo algo, a diferencia tuya que te estás quejando. Hasta ahí nada más, porque si lo sigues pasando de rosca va a ser bravo. Pero tratemos de compartir y hablarle. Entonces lo que usted y yo estamos viviendo no es solamente pensarlo cómo hacerlo, sino ya hacerlo. Testificarle de ese Dios a quien usted y yo amamos. Entonces Pablo tenía esa inquietud y por doquier entonces él iba a hablar. A él le preocupaba, hermano, las almas sin Dios. Él sentía, hermano, el deseo de testificarle de Cristo, de hablarle del Señor. Dice en Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededores de Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él deseaba llenarlo todo con el Evangelio del Señor. Tenía una visión. Le digo, yo tengo que hablarle de Jesús el Señor. Pero entonces hablar, hermanos, con nuestra vida y con palabra. Si usted se pelea con el vecino constante, un ejemplo, permítame, ¿no? Cualquier similitud, hermano, es mera coincidencia. Si usted se pelea con su vecino constantemente, por ejemplo, y está irritante y le dice alguna cosa y le sube la radio a todo lo que da con música cristiana, y le hace la guerra y de tanto y deja que los perros le crucen para aquel lado y qué sé yo, tiene una guerra ahí constante, ¿no? Pero de repente un día se levantó espiritual. Vecino, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Estamos esperándolo en la iglesia, orando por usted. El vecino va a quedar confundido, porque el vecino no va a saber cuál es su verdadera identidad. Si en verdad todos los días, además de ver, hermanos, en su casa y escucha, ¿no?, las peleas de su casa, peleas, hermanos, que son de calor, discusiones que se alzan la voz, y de repente, hermanos, allá, que vuelve una cosa y otra, y a la semana el vidriero viene cambiando un vidrio, ¿no?, en su casa, problemas que hay. Y usted ahí después termina el fin de semana, venga a hablarle del Señor, vecino, Dios le bendiga, queremos invitarlo a la iglesia, que donde voy. Y el vecino diría, a esa es donde no quiero yo ir, porque con todo lo que está pasando mejor me quedo afuera que ir ahí. Gloria a Dios. No se está compartiendo en verdad el evangelio con señales y poder del Espíritu Santo. Queremos compartir un evangelio solamente teológico, de teología. Queremos hablarle porque Cristo murió en la cruz, porque Él es el Salvador del mundo, cómo viene el Señor con sus santos ángeles, cómo viene a levantar su iglesia. Queremos hablarle de teología, pero no queremos hablarle con la vida personal. Y queremos decirle, y Cristo le ama, y si no se congrega, al infierno se va a ir. Y todo eso puede estar hasta bueno, pero le falta, hermano, el amor. Falta la gracia de Dios. Falta poder ganárselo para Cristo con mis hechos, con mis acciones ahí al lado. Pablo era una persona que decía, yo lo quiero llenar todo el evangelio de Cristo, pero también entonces quiero hablarlo con poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, con señales, con prodigio, que la gente pueda notar y decir, sí, yo quiero ir a donde esa persona va. Es diferente, es distinta, las cosas son distintas, su hogar es distinto. Yo no me he detenido en escuchar peleas, problemas y dificultades hay en cada hogar, pero entonces lo resuelven de una manera más correcta, más sabia, más justa. Lo cuidan de velar por el propio testimonio que tienen. Gloria a Dios. Y entonces es el impacto, las señales, los prodigios, las maravillas, para que las personas puedan oír del evangelio. Pablo dice entonces en 2 Corintios 11:27, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Él estaba dispuesto a llevar el evangelio de Cristo, no importando nada. No importa lo que él tuviera o no tuviera. Hay gente que va a un lugar por los intereses. ¿Y cuándo me van a dar? Y entonces van a un lugar a hacer una cruzada si ya hay entonces una ofrenda base que ellos están pidiendo. Eso no sirve. Eso no sirve. El evangelio de Cristo se predica, hermanos, por gracia. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido.
con hambre, dice el apóstol. Y era un apóstol, no un falso, un verdadero, con hambre, con desnudez, con peligro, con frío. Hoy todo lo contrario. El apóstol tiene que tener buena comida, el buen abrigo, un buen descanso. Vino uno de estos de Uruguay y le dijeron, pero en Uruguay hay hoteles 5 estrellas para quedarme, 5 o 7. Porque si no, no se va a ir a quedar en cualquier lugar, ¿no? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mire, hermanos, ese es el grave problema. Gloria a Dios. Había un hermano que decía, yo me he quedado en hotel de 1 estrella, 2, 5, 100, hasta 100 estrellas. Porque me he tocado dormir en una plaza mirando las estrellas. Cuente todas las que usted quiera. Gloria a Dios. Y ahí están todas las estrellas que uno quiera. Gloria a Dios. Pero a veces, hermanos, hay gente que, bueno, si no tiene tal lugar, tal otro, tal esto, o se tenga tal otro, y el apóstol, como fuere, mi meta es hablar de Jesús. A eso vamos. A veces le ha tocado uno ir a lugares, hermanos, donde uno va a ayudarles a las personas. Fuimos hace un tiempo a un lugar, hermano, donde agarramos y estuvimos unos días en esa iglesia y después le dejamos una ofrenda al pastor. Y digo esto, hermanos, a modo de ejemplo. Yo no sé poner ejemplos ni testimonios personales, discúlpenme. Pero le dejamos una ofrenda de amor al pastor y el pastor me dice, no, hermano, está al revés. ¿Lo que está al revés? Está al revés. Somos nosotros los que tenemos que recoger una ofrenda de amor a usted. Digo, pero eso no está escrito. ¿Por qué? Vamos a ayudarle, vamos a socorrerle y vamos a extender una mano. No se preocupe, lo hacemos en amor. Así que despreocúpese y avanzamos. Gloria a Dios. El afán, la meta, la inquietud, la motivación es poderle hablar del Señor a las vidas y ser de bendición. La inquietud es poder uno, hermano, compartir con ellos lo que uno ha tenido, sencillamente eso. Pero hay gente que está más interesada en lo que le puedan dar. Alabado sea Dios, que lo que uno va a dar o el lugar donde esté no importa. Eso es secundario. Yo he estado en lugares, hermanos, donde a veces uno se va 3, 4, 5 días y a llevar a hacer una tarea específica, y de repente, hermanos, me pasó en más de una oportunidad. Son como las 2, las 3 de la mañana, en un lugar donde a veces la hora debe de ser las 2 nuestras, son como las 4 nuestras. Y usted ya está, hermanos, que abre más la boca que con un sueño, que se cansa y dice, pero espere, pastor, voy a seguirle contando. No, aguanta un poquito más. Y usted dice, adelante. Y por allá dice, si está cansado, vamos a descansar un poquito. Me parece bien, le digo. Descansamos un poquito y mañana seguimos, ¿le parece? Sí, claro, y ahí, tranquilo, no hay problema, uno va a eso. Si la motivación fuera otra, iría en otro tren. Pero entonces, como la motivación es que Cristo se ha anunciado, dice Pablo, en hambre, en ayuno, en desnudez, no nos preocupa eso. Reitero, hermano, no hay interés solamente de las almas del Señor. Y lo que los hermanos y las personas hacen, hermano, lo recibimos con gozo, con alegría. Recuerdo una vez estábamos en Playa Pascual y de repente había un matrimonio anciano que nos dijo, nosotros llegamos muy jóvenes allí. Me dijo, joven, usted, sabíamos que estábamos trabajando en una obra, dice, pudiera ir a casa, queremos compartir con usted, me dijo. Digo, sí, ¿qué día? El sábado en la mañana le espero, me dijo. Y allá fuimos el sábado por la mañana y llegamos a la casa. Llegamos, le dije, ¿a qué hora más o menos? Coordinamos todo el detalle, como 10:30. Y ahí era un matrimonio mayor y tenía sus nietos que estaban con él. Entonces me dice, hermano, pastor, no se preocupe que todavía aquí no hemos desayunado. Así que desayuna con nosotros, me dijo. Digo, no tenga problema, está bien. Y entonces agarramos y nos dieron una taza de café, hermano. Nunca había tomado tanto café. Una taza de café así, hermano, de plástico caliente, que usted le agarraba la taza así, y por el calor que tenía, hermano, pero fresco, lindo café, yo me tomé ese café. Y entonces me dice, mire, hermanos, aquí tenemos pan. Los niños se habían cortado pan, y ahí estaban. Y algunos mojaban el pan, y adentro, gloria a Dios. Le dije, mi inquietud era compartir, charlar con ellos, nos tomamos el café, fuimos así por cuota, ¿no? Y nos tomamos todo eso y disfrutamos. Y dices, ¿quiere algo más? Digo, no, gracias, ya estoy bien así, pero no era el fin, tranquilo. No le iba a decir, no, café, tomo jugo por la mañana, no, tranquilo, gloria a Dios.
sencillamente disfrutamos y compartimos juntos. La inquietud era hablarle del Señor, de edificarles con nuestros ancianos, que eran unos abuelos muy lindos del Señor, y ayudarles a ellos. Muchos nietos que tenían y estaban todos en la casa, yo les veía, para ellos era el desayuno. No iban a comer igual que yo, ellos, el pan, había manteca, hermanos, o margarina. Y ahí estaba, hermanos, se untaba hasta los dedos y para adentro. Gloria a Dios. Todo eso estaba bien, pero entonces uno va, hermanos, sin esa preocupación. Pero algunos pretenden, dice el apóstol, algunos pretenden que no, pero yo voy a ustedes sin problema a hablarles del Señor. El trabajo era incansable. No lo podían juzgar que vino y que hizo esto y aquello otro, y atiendan bien al apóstol. No, él dice, voy a estar con ustedes como uno más de ustedes. No nos preocupa eso. Gloria a Dios, hay despreocupación, no nos afana eso. Fuimos a la casa de una hermana que estaba con su nieta también y llegamos y compartimos. Tenían más o menos 4 sillas o 5 y eran como 7 u 8 en la casa. Llegamos y todos habían ocupado sus sillas y yo vi un bloque porque estaban construyendo. Agarré el bloque y me senté en el bloque. No, ¿cómo se va a sentar en el bloque? Le digo, pero ¿por qué no? Tranquilo, cada uno en su asiento. Y yo me senté en el bloque y algunos niños también se sentaron en el bloque porque reitero, eran como 8 y habían la mitad de silla. ¿Se ve que se turnaban? Gloria al Señor. Pero nada, no era el problema. Ese no es el tema. Pero a veces hay gente que si no se tiene tal o cual cosa, entonces ¿cómo voy a ir a anunciar? Cuando uno anda por Cristo no mira eso. Hay una necesidad mayor aún y el deseo de que Cristo pueda ser conocido en ese lugar. Ese era el trabajo incansable de Pablo. Gloria a Dios. Y entonces él dice también, y viendo esa preparación que Pablo tenía, dice el verso número 28 del capítulo 17, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo era un hombre, hermanos, preparado para hablarles del Señor a quien fuese, a cualquier persona. Hay gente que a veces no. Pablo si era una autoridad, un rey, él iba y le hablaba. Y si era alguien sencillo, él iba y le hablaba. Él sabía cómo presentarse ante cada uno, sabía cómo hacerlo para hablarle del poder de Dios. Sabía cómo llegar ante cada necesidad y ante cada cual para entonces hablarle del Señor. Y eso es lo que a veces perdemos de vista. Decimos nosotros todos igual, porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Amén. Es cierto, todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Pero a veces yo debo de entender que si la persona es preparada, ha recibido estudios y no tiene a Dios, tiene la necesidad espiritual. Pero tengo que saber cómo me acerco y les llevo el evangelio para lograr entonces hacer que la palabra obre en la persona. A veces nos encontramos con un muchacho y entonces ahí su forma es distinta y uno va y dice bueno, y lleva la palabra y comparte con él y ora por él. Pero hay gente que a veces tiene una preparación distinta y uno tendrá que buscar la gracia para poder llegar a ellos también. Hay una necesidad espiritual. Pablo dice, y se había preparado. Pablo sabía, hermano, de algunos escritos, de algunos escritores y de algunos poetas de aquel momento. Conocía escritores y poetas de la época. Yo le dije recién, hermano, como dijo el poeta Insaurralde, gloria a Dios. Y no es que sepa mucho de poeta porque me saca de Santos Insaurralde y ya quizás tengo que buscar otros más, pero el tema es saber cómo podemos hablarles de Cristo utilizando lo que ellos tienen como una carnada espiritual para hablarles del poder de Dios. Ellos tienen una necesidad y yo tengo que buscar la forma entonces de cómo utilizar eso, la preparación que uno tiene o que debemos de tener, y de ahí la importancia de prepararnos y de capacitarnos cada vez más para servir al Señor mejor y lograr entonces un impacto en ellos también del poder del Señor. Necesitamos saber que, hermanos, también personas profesionales pueden llegar a Cristo.
A veces hay como un temor. No, que va a llegar entonces un doctor al Señor, si el doctor tiene tanta necesidad como el paciente. Gloria a Dios. Y todos necesitamos de Cristo. También vamos a hablar de ese doctor para que entonces pueda llegar a los pies del Señor y recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Estamos interesados en su alma. Estamos interesados en la necesidad que hay. Yo no hablo y no entro en detalles a veces de que según la metodología que algunos empleen puede estar buena, de llegar entonces el evangelio a los comerciantes, a los empresarios, a todos esos, según el enfoque puede estar bueno. Todos ellos necesitan, todos nosotros necesitamos del Señor. Ahora, que esa sea una motivación espiritual, porque si no lo es, hay graves problemas. Cuando alguien se convierte al Señor, luego la persona que fue instrumento para ganarlo a Cristo, luego esa persona puede, por lo que Dios ha hecho en su vida, puede muchas veces, hermanos, con sus bienes aportar y ayudar al trabajo de la obra de Dios. Pero entonces, y que también es necesario para la extensión del reino. Ahora, ¿cómo llegamos a Él? ¿Cómo hacemos que esa persona entonces rinda su corazón al Señor? El apóstol dice, yo también me he preparado para eso. Gloria a Dios. Y de hecho, él se presenta como maestro de los gentiles. Segunda de Timoteo 1:11. Es maestro de los gentiles. Se presenta como alguien que está para enseñar y compartir con las personas sin Dios. Hay una necesidad y ahí vamos a compartir la fe de Cristo en ellos, que a veces es más difícil llegar a ellos, sí, porque tienen su confianza en muchas cosas y a veces no creen que tienen necesidad de Dios. A veces creen que, bueno, que para qué Dios, por donde la condición de que ellos están, no necesitan del Señor. Gloria a Dios. Yo recuerdo, hermano, que en un viaje, bueno, de hecho, al punto tal que aquí mismo lo compartió el pastor Tejero. En una oportunidad veníamos, hermanos, que yo le estaba acompañando a él y veníamos de una visita del Paraguay a Uruguay. Estábamos regresando, el pastor venía teniendo otra actividad aquí a Uruguay y en ese momento, hermanos, el vuelo que habíamos tomado, hermanos, tuvo turbulencias y empezó a oír agitaciones y entonces empezó el vuelo aquel, hermanos, que no se sabía cómo se terminaba. No se asuste nadie que no haya volado, es una experiencia de tantas, pero no, llegamos bien. Por lo tanto, entonces, en un momento, hermanos, como llegamos tarde a agendar nuestros boletos, nos tocó en asientos separados. Llegamos tarde, ya nos llegaron tarde, entonces, asientos distintos, uno por un lado, otro por el otro, pero ningún problema. Entonces, cuando veníamos, al lado mío venía una joven leyendo un libro, y entonces en un momento, y el pastor venía, creo que 2 más para atrás, y venía un rabino sentado al lado de él. Y entonces en un momento empiezan a haber turbulencias y comienza a moverse todo y a agitarse todo. Y entonces la muchacha que estaba al lado mío, hermanos, yo no sé, pero se volvió sumamente diestra, religiosa en ese momento, tiró el libro, lo agarró y empezó a persignarse y empezó a decir, ¿y esto se mueve siempre? Me decía. ¿Esto es siempre que sucede? Digo, no, así de esta forma no tanto. Y se va a parar esto y se va a detener. Y se agarró, se está sentada con su cinturón, agarrada del asiento de adelante, temblaba y se levantaba y se sacudía todo. Me decía el pastor, dice, el que venía sentado al lado mío, se tiró ahí, que empezó a suplicarle a Dios que tuviera misericordia y que obrara y que el vuelo llegara a destino. Él fue donde dijo, yo casi le escribo la carta a mi esposa diciéndome que los años de vida habían sido muy buenos y que le agradecía su amor para conmigo, pero después dijo, pero no la va a encontrar, ¿para qué le voy a escribir? Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, pero eso fue fuerte ese sacudón. Gloria a Dios. A veces encontramos que según la necesidad, la gente entonces acude. Hay necesidad de ellos, del Señor, de todos hay necesidad. Ahora, ¿cómo le podemos hablar? Gloria a Dios. Hay gente, hermanos, que a veces Dios le ha dado la gracia para que en esos vuelos ahí, hermano, es la oportunidad de la persona recibe a Cristo, o tal vez, hermano, es la última oportunidad y entonces uno le dice, tienes que hacerlo, recibe a Jesús antes de que bajemos, tal vez no lleguemos abajo. Cuando uno va en Dios haciendo lo que el Señor le ha pedido que hagamos, uno se queda tranquilo, hermano.
El mundo hoy está conmocionado, hermano, por ese deportista que ha llegado y cubierto todas las redes sociales. El impacto de un hombre, hermano, que en una forma inesperada se encontró la muerte. Trágica noticia. Nos causa dolor y tristeza eso. Tenemos que saber, hermano, que tenemos que estar listos en todo momento para rendirle nuestras vidas al Señor. No sabemos cuál será el momento, cuál será el día, cuál será la hora. Gloria a Dios. Pero todos necesitan del Señor. Pidámosle a Dios la gracia para llegar donde ellos y hablarles también del poder del Señor. Todos necesitan, gloria a Dios. Yo conozco un hermano que me decía: yo soy cristiano y me congrego en una iglesia, y estuve un tiempo donde no, pero algunos me siguen por detrás, o algunos andan detrás mío por los bienes que yo tengo. No, la necesidad más grande es espiritual. Conocemos personas que son pudientes y tienen su empresa, pero lo que miramos es la necesidad de Cristo en ellos. Se necesita que Cristo entre en sus vidas para cambiar sus corazones. ¿Cuál es la misión? Cuando está en nuestras manos, Dios nos las ha entregado. La ciudad, la familia, el lugar donde estamos. Estamos nosotros tomando posición de eso que Dios nos ha dado. Tenemos carga espiritual. Miramos la ciudad como una ciudad entregada a la idolatría, con una gran necesidad de Dios. Nos duele cuando alguien parte de esta tierra sin Cristo. Sentimos dolor cuando decimos: murió fulano, o mataron a tal otro, o tal cosa sucedió en forma inesperada. Qué triste, se habrá ido con Cristo en la eternidad. Sentimos impacto cuando escuchamos que alguien está viviendo como está y las cosas que están pasando, y es por haber estado lejos del Señor. Sentimos dolor, o nos da igual. Decimos: bueno, uno menos. Yo no creo que sea uno menos. Yo creo que es una persona que necesita de Cristo y de Dios. Yo creo que hay oportunidad para todo aquel que viene a Cristo y al Señor. Yo creo que Dios es un Dios que restaura vida, y que alguien puede llegar, hermanos, del lodo más profundo de este mundo, hermano. Puede llegar, hermanos, respirando a muerte, pero Cristo le puede dar vida, perdonar sus pecados, restaurar su vida y ser un alma, hermanos, que sea transformada y cambiada por el poder de Dios. Eso creemos nosotros. Cuando vemos a alguien que perece en este mundo sin Dios, nos sentimos dolor. Decimos: Señor, ayúdame, yo tengo que hacer algo hay que hacer para que esas personas no partan de esta vida sin la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Partir no es el problema, todos partiremos en un momento. El tema es sin Dios, y esa es la gran necesidad que hay en este mundo. ¿Cuál es la visión? La visión de la iglesia tiene que ser esa. Cuando vemos a alguien a nuestro lado, tenemos que verle: necesita de Dios, necesita muchas cosas. Las personas tal vez nos digan: necesito comer hoy. Sí, es cierto. Y si está a nuestro alcance y podemos darle una mano, ayudémosle. Pero la necesidad más grande que tiene sigue siendo espiritual. Porque el hambre la va a seguir teniendo. Come hoy y mañana va a seguir teniendo más hambre. Más el que come del agua o bebe del agua de la vida gratuitamente que el Señor otorga, no tendrá sed jamás. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de hablarle del Señor a nuestra sociedad. Afuera están esperando de que le hablemos de Dios. Nosotros que le tenemos que hablarle del Señor. La visión para este año es conquistar un mundo de necesidad espiritual y acercarlo a Dios, acercarlo al Señor. Nuestros propios hogares y familias, acercarnos a Dios. Termino en esta tarde con un desafío que quisiera dejárselos a ustedes en esta hora. Un desafío que ya lo hemos compartido con un grupo, lo hemos compartido en algún lugar, pero que queremos compartirlo en esta hora junto a ustedes. El desafío, hermanos, de que nos propongamos nosotros en este año llevar una vida a los pies de Jesús. Un alma. ¿Qué le parece? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Alguien diría uno? Sí, uno. La meta es uno. Un alma. Ahora, esa alma, entiéndase que usted le va a traer, le va a hablar del Señor, va a velar de que permanezca en Cristo, y va entonces a ayudarle a dar los pasos cristianos. Va a llamarle, le va a atender,
le va a orientar, le va a ayudar, va a compartir, lo va a hacer que se integre totalmente al seno de la iglesia. Una persona en todo este año, uno, solo uno. Si cada uno de nosotros cumplimos este desafío y hoy aquí habemos 60, terminamos el año con 120. Y la meta no es un ejercicio numérico. La meta es que un alma más hemos ganado para el reino de los cielos. Hay una necesidad espiritual y usted y yo, Dios nos ha puesto para que seamos luz a esas personas. Cuando vemos y empezamos a decir, sí, yo creo en Dios, pero lo que pasa es que aquí y allá, tranquilo, lo único que yo quiero hacer es que tú puedas afirmar tu fe en Dios y orientarle, traerle a la casa del Señor, hacer que su corazón sea entregado al Señor y luego ayudarlo. Es un bebé, es alguien que recién va a nacer, por lo tanto va a necesitar de la ayuda de cada uno de nosotros, pero somos nosotros portadores de eso, cada uno, y de esa forma veremos a Dios glorificarse en medio nuestro. Una vida, velar, preocuparnos, acercarnos, estar, ayudarle, suplir la necesidad, traerlo, ir a buscarlo si fuera necesario, lo que fuere, es parte de un deber nuestro, de ese desafío de entonces hacer que esa persona pueda llegar y permanecer en el Señor, con el único fin de encontrar lo que nosotros hemos encontrado. Visión 2020, ¿cuál será la que tengamos nosotros para este año? ¿Qué retos recibiremos del Señor para conquistarlo con su ayuda?